está con nosotros Marcelo Zamboni. Vamos a hacer un pequeño currículum de Marcelo Zamboni que, bueno, es fácil en uno de los planos. Es médico. Es especialista en diagnóstico por imágenes. Pero además es novelista. Acá traje algunos de sus libros, pero por otra parte es uno de los grandes lectores que he conocido ya hace bastante tiempo. Es un lector ávido, con el cual vamos a hablar algo también de literatura. Pero siempre está con las últimas novedades también de la tecnología. Es quien me provee de datos sobre Internet porque está siempre alerta, quizá por su profesión, alerta con lo que está ocurriendo alrededor. Pero al mismo tiempo no es solo un especialista o un erudito. Es una persona con la cual hemos hablado desde hace largos años, digo, sobre casi todos los temas. También, aunque él lo oculta, es pianista. Y no te rías. Así que vamos a charlar desde el principio, como nos gusta en este programa. ¿Dónde naciste? Aunque te rías acá. también. Sos que... Acá en Capital Federal nací. ¿Dónde? ¿Qué barrio? Nací en el Otamendi, en el sanatorio Otamendi. Mis padres... En Ascuénaga al 800. Exacto. Y porque mis ahí padres, nacieron mis hijos, por eso lo sé. y mis padres vivían en Núñez, en Ruiz Huidobro y Arcos, que la verdad era un barrio de casas bajas, no había ningún departamento, un barrio tranquilo de calles de adoquines, de jardines, de casas con jardines. Así que nací un 23 de junio del 56 a las 11 de la noche. Mi madre rompió bolsa, mi padre la llevó corriendo al Otamendi y ahí grité por primera vez. ¿Qué hacía tu padre? Mi padre era ingeniero de Coca-Cola. Antes había trabajado en Atma y antes había estado un año en Estados Unidos, donde casi nace mi hermano mayor. Pero bueno, no querían que fuera norteamericano, preferían que fuera argentino. Así que se embarcaron de vuelta cuando supo el embarazo y nació acá. Buen tipo, mi viejo. Contame un poco de tu padre. Mi viejo era un tipo simple, muy inteligente, bueno, un tipo honesto, muy de cuidar la forma, del lenguaje, de ser respetuoso con los mayores. ¿Eso te lo inculcó a vos también? Eso me lo inculcó a mí, sí, el respeto por los mayores, el escucharlos, ¿no? El escuchar las historias que cuentan nuestros mayores, que son mucho más sabrosas que lo que uno lee en cualquier lado, ¿no? Y sobre todo de primera mano. Yéndome por las ramas, ayer justo me acordaba de la tía Sara, que era una vieja que vivía con mi abuela, y que, según mi abuela, su madre le había cebado mates a Manuelita Rosas. Así que yo me acuerdo de esa vieja adorable con un par de dientes nomás en la boca, y que me recibía con mucha alegría cuando era chico en la casa de mi abuela. Pero volviendo a mi padre, el otro que era pescador. A mi padre le encantaba pescar. ¿Y dónde pescaba? Y solía pescar en el río de la Plata, ¿no? Se iba a la Escollera, a Puerto Nuevo, y ahí pescaba. En una época en que digamos, el río era mucho más limpio, por supuesto, que este río. Que ahí en el Club de Pescadores, por ejemplo. Sí, un poco más hacia el centro. Más hacia... Pero lo gracioso es que nos llevaba con él, a mi hermano mayor y a mí, nos ponía una caña en la mano y teníamos que pescar con él, ¿no? Y yo siempre... ¿Y no se aburrían? Sí. Seguro. Sí, yo creo que todo lo que tenía para pescar lo pesqué en aquella época de mi vida. Y después no pescaste no nunca. quiero, no, solo no quiero, sino que no tengo ningún interés. Hice un poema a mi papá, sí. Que empezaba la escuadra frente al viento,
y que al final terminaba con un verso que decía: el tiempo es idiota que devora estrellas, ¿no? Lo hice cuando murió. Qué bonito además. Qué bonito final, qué buen remate. Sí, el tiempo es tremendo. Y se lo hice cuando falleció, ese año después de que hubiera fallecido, porque si hay algo que recuerdo de él, era parado pescando, ¿no? Con el dedo en el hilo, sintiendo el viento. Eso que a vos y a tu hermano les aburría. Eso que a nosotros era mortalmente aburrido. Y el sueño de él hubiera sido pescar el pez más grande que pudiera. Lo de Coca-Cola, mira, es una curiosidad graciosa, porque esto era un adorno que tenía mi papá en la oficina. Mi papá murió hace más de 30 años, ¿no? Pero trabajaba en Coca-Cola y a mí de chico me encantaba este adorno, así que después que él murió fue una de las cosas con las que me quedé. Por supuesto tengo una sobrina que me lo quiere robar. No, te he llevado a la infancia. Contame un poco cómo fue tu infancia, además de esto de los pescadores. Mira, yo, la verdad, la infancia, a veces pienso en la infancia, ¿no? Porque es uno de los paraísos perdidos que tengo. Bueno, todos tenemos eso. Y además mentimos. Hay infancias desgraciadas. Además mentimos. Todas las infancias no son iguales, pero No. mentimos y uno idealiza. Uno idealiza, claro. Lo que sí puedo asegurar que fue feliz, que fue una infancia feliz, una infancia de estar en la calle, con los chicos del barrio, con la pelota, una infancia de ver la llegada de la primavera en las mariposas que aparecían y que uno salía con ramitas de árboles a cazar mariposas, porque ese era el... Siempre en Núñez. Siempre en Núñez, siempre en esas cuadras que las recuerdo y que las he vuelto a caminar muchas veces ya de grande, porque 2x3 me agarra la nostalgia y paso. ¿Sos nostalgioso? Sí, soy nostalgioso. Sí, no me quedo demasiado en la nostalgia, porque siempre creo que hay que avanzar y seguir. No sirve de nada. Además la realidad de hoy no te permite quedarte en la nostalgia. Te pasa por encima. No, por supuesto. Pero me acuerdo de ese barrio en el cual hasta que mi mamá llamaba a las 8 de la noche: chicos, a cenar, estábamos en la calle. Otra cosa que recuerdo de mi infancia era el Tigre. Mi familia tenía una casa en el Tigre, en el río Espera. Así que los fines de semana largos, en el verano, solíamos pasar varios días o semanas en esa casa, que también la recuerdo con afecto, sí. Con afecto y de manera permanente. Tengo un cuento que se llama Los ojos de la casa del fondo, que narra un hecho real donde una vez que fui, el puestero que teníamos en otra pequeña casa me vino a contar la historia de la hija que se le había ahogado en el río y cómo la había sacado del río, ¿no? Entonces, yo retomé esa anécdota y en el cuento el puestero me lleva a ver a su hijo que sacó del agua y que en realidad es un muñeco al que le puse unas bolitas en los ojos, ¿no? Pero esa casa es mi otro paraíso, porque era el lugar donde toda la familia se juntaba, mis tíos, nosotros los primos todos chicos, mi abuela, y donde todo era diversión, era estar en el río en la goma flotando, era ir a buscar fruta a los árboles del Tigre, era escuchar las historias que contaba mi tía en el muelle bajo la noche estrellada. Y eso es, probablemente ahí empezó mi amor por lo contado, por la lectura, porque recuerdo esas noches de verano, un poco frescas porque estábamos frente al río, todos los primos, 4, 5, 6, 7 en el muelle, con mi tía, que nos contaba películas, nos contaba cuentos, nos contaba cosas, y lo contaba con un lujo en los detalles que era fascinante. Tanto es así que, casualmente, años después, alguna vez he visto cosas en televisión, en películas, que eran las que contaba mi tía, que las había visto, por supuesto, ¿no? Todo esto es poesía. Entonces muchas veces de golpe paso por acá y digo, uy, Walt Whitman, entonces agarro Walt Whitman o agarro León Felipe o algunos de los poetas que me gustan, Oliverio Girondo, etcétera, ¿no? Y ahí lo abro, leo algunas cosas nomás.
y es como que todo cambia, porque realmente la sabiduría que tienen los poetas es algo extraordinario, algo extraordinario. Así que bueno, a veces siento que la biblioteca es el tesoro, ¿no? Me pasa con la biblioteca como si fuera el tesoro. Y yo sé que el tesoro está ahí y que uno va, levanta, abre un cofre y ahí están las monedas de oro, las joyas de la reina, ahí está todo. Entonces me pasa incluso con algunos libros que de golpe no he leído completamente o que no he leído, pero yo sé que son un tesoro que está ahí y que en cualquier momento lo voy a ir a buscar y va a estar, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, que lo tengo de aquel lado, es inagotable. Y siempre hay algo de Vargas Llosa que uno puede volver a entrar y volver a mirar y esa sensación de tesoro que nadie te puede sacar, que no importa lo que pase, ahí está, siempre me parece increíble, ¿no? ¿Te sigue gustando que te cuenten cuentos? Sí, me encantan. ¿O escuchás a alguien? No, me encantan. Tal vez soy un poco más ansioso y voy a leerlos, pero la gente que cuenta y cuenta bien es fantástica, y la gente que cuenta anécdotas y cuenta bien es fantástica. Sí, los otros días estuvo aquí una cuentacuentos, y que te cuenten cuentos es una especie de delicia, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Sí, me encanta que me cuenten cuentos. Sobre todo cuando la gente que los cuenta bien. ¿Empezaste a leer a qué edad? Y la verdad, yo creo que habré empezado a leer a los 5, 6. En cuanto aprendí a leer, me acuerdo como si fuera hoy ver los carteles de la calle y deletrear, ¿no? Fra, Vega, Callao, Cabildo. Y de ahí recuerdo las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, la cabaña. Yo aprendí con el diario La Razón, que tenía títulos muy grandes, y más o menos entre los 4 y los 5 años pude, y mirá qué época, te estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, yo sabía leer Japón, sabía leer la palabra Hitler, que aparecía en esos títulos, Franco, por ejemplo, que era durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aprendí esas con los títulos, con los titulares. Qué lindo. Y yo me acuerdo que lo que era grandioso era la llegada del Villiquen, que llegaba el sábado a la mañana, no sé por qué era el sábado a la mañana, pero yo el sábado me despertaba y lo primero que hacía era ir a buscar el Villiquen. Y me quedaba en la cama leyendo el Villiquen. Y me lo leía todo. Y probablemente ahí también. El otro lugar donde también me acuerdo con mucho cariño era la peluquería. Yo iba a la peluquería y estaba el libro de oro de Patoruzú, estaba el gráfico, ¿no? Aparte esas peluquerías antiguas, ¿no? Con el peluquero con el guardapolvo blanco, con esa máquina donde estaban las toallas. Qué mágica, era mágica. Era mágica, ya no hay. No, ya no hay, ahora es todo unisex. Entonces, y además ponían las tijeras. Como un cirujano. Claro, las ponían a desinfectar. Y las ponían a desinfectar y si no las tenían así. Y ahora te cortan el pelo con tijeras casi plásticas, es decir. Así que ahí recuerdo, pero recuerdo también que lo primero que habré leído ha sido 20.000 leguas de viaje submarino, la cabaña del tío Tom o Huckleberry Finn, por ahí, los cuentos de Hoffman. Ese tipo de lectura, la colección Robin Hood. La colección Robin Hood. Bomba en el continente negro. Bomba, me acuerdo muy fuera hoy, Bomba en el continente negro. Leila Misteriosa. Era extraordinaria.